Buenas noches, estamos con Rocío Filpo, un día más aquí en la Cuadratura del Círculo. Bueno, siempre empezamos por pequeños detalles, apuntes biográficos, así que cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, buenas noches. A ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por mi nacimiento a la vida política, que creo que realmente es lo más importante, porque básicamente yo empecé en todo esto hace 1 año y medio, hace muy poquito tiempo, cuando empezó Podemos. Yo vengo de una familia muy tradicional, de derechas, y recibí una educación... Valiente que lo reconozcas. Vaya, mi madre ya ha aprendido a aceptar que lo diga en público. Gente que dice conservadora y tal, pero no, de derecha. derecha. Y bueno, mi educación fue también muy acorde con todo eso, ¿no? Colegio de monjas, todo muy férreo, muy cerrado, una educación muy represiva, mucho, que te lleva a sentirte un poco un bicho raro. O sea, yo recuerdo haber crecido siempre sintiéndome un poco bicho raro porque no cuadraba ahí en todo esto, ¿no? Entonces tampoco veía una salida ni veía una opción. Y cuando empecé en el instituto del Palo, yo después de las esclavas pues tenía 2 opciones, o irme a Maristas. Claro, si pasaste de la esclava a un instituto público, eso fue como... Es total, o sea, era o irme a Maristas o a San Estanislao, que era donde iban mis amigas de toda la vida, desde pequeñita, o al Instituto del Palo. Y recuerdo perfectamente mi primer día, que me dejó mi padre con el Mercedes en la puerta del instituto, ya todo el mundo mirando, ¿no? Y me veo al primer chico, que luego fue colega mío, con su cresta gigantesca y su cadena en el pantalón, camiseta Sepultura, y dije... Estamos hablando entonces, sí, ya que has dicho eso, estamos hablando seguro del 94, 95... El Pleistoceno, más o menos, vayamos el Pleistoceno. Ese de Sepultura y la cresta, sí. Yo digo, tiene que ser por esa... Sí, yo nací en el 78, 36 añitos que me caen ya. Entonces entiendo tu contexto perfectamente. Málaga... el instituto público. Total. Y además si venías de una familia, como tú dices, bueno, conservadora voy a decir yo, entiendo muy bien ese contexto. Sí. Fue jodido, fue duro, pero a la vez fue como abrirse un mundo nuevo. O sea, empecé por el mundo de la música, distintos tonos, distintas melodías, distintas formas de vivir, extremo duro, esas letras, reivindicación, y decir, esto es lo que yo en realidad creo, ¿no? Esto es lo que me gusta. Y la gira del Día de la Bestia. Total. Eso, por Málaga, creo que metieron en Coín, creo que fueron como casi 45.000 personas, sí. Una barbaridad. Y bueno, poco más, porque la verdad dejé de estudiar cuando terminé COU, tenía que ponerme a trabajar. Y bueno, a partir de ahí pues ya mi vida se hizo completamente monótona y lineal, ¿no? Trabajo, pareja, tal. A los 24 años, 25 años tuve a mi niño y yo pensaba que ahí se había quedado todo. Es decir, no... Esas 2 circunstancias que estás mencionando, o sea, empezar tan rápidamente en lo que entrar en el mercado laboral, y además con el mercado laboral que hemos tenido siempre aquí durante toda la democracia, porque algunos nos dicen, bueno, precarios, ahora 1.000 euristas, y yo digo, bueno, yo creo que nunca he tenido un sueldo medio digno. Mato yo por 1.000 euros ahora mismo. Nunca he tenido unas condiciones laborales en ninguno de los trabajos que he tenido. Entonces, sí. Esas circunstancias que mencionas y luego la circunstancia de ser madre relativamente joven para también nuestra generación, ¿te han marcado, por decirlo de alguna manera, en tu concienciación política, en tu posición como persona dentro de la sociedad? Cuéntame un poco ahí. Mucho, pues principalmente por eso, por la situación laboral. O sea, en los trabajos yo empecé a trabajar en una empresa muy grande como es Inditex, y dentro de lo que cabe mucha gente me dice, no te puedes quejar porque recibes tu sueldo a principio de mes sin falta, tienes toda... Es verdad que cumplen todas las legalidades, ¿no? Pero es como que siempre tienes esa losa de tú eres solo un número, eres completamente prescindible, por muy bien que trabajes y mucho que te machaque, es verdad que puede llegar a ascender, ¿no? Pero no eres nadie. A la hora de la verdad, en el momento que tengas que prescindir, van a prescindir de ti, no tienen ningún problema. Y bueno, tema sindicalismo, reivindicación y tal, es muy complicado y prácticamente inexistente, ¿no? Sí, incluso se penaliza, como te muevas un poco tienes ya el ojo rojo encima tuya. Yo recuerdo una huelga general que hubo estando yo en Stradivarius, que fue la primera tienda en la que trabajé, que fui la única de toda mi plantilla que dijo que se ponía en huelga, o sea que iba a la huelga, ¿no? Y ahí estábamos en Calle Nueva, que ahí venían piquetes de verdad, ¿no? Y incluso me llamaron de dirección diciéndome que me atuviese a las consecuencias. De esa manera, ¿no? Entonces yo dije, vale, me atendré las consecuencias, pero yo me amparo en la legalidad de mi derecho a huelga, ¿no? Al final no pasó nada, pero sí es cierto que te meten esa presión como a ver si cuela. Es como cuanto menos os deis cuenta que podéis saliros del redil, más controladitos os tenemos. Sí, básicamente las multinacionales, como trabajador de una multinacional de Inditex, te das cuenta de eso, de que
ellos, como tú has mencionado, son un poco fríos e inhumanos en el trato con el trabajador, en el sentido de que, bueno, cumplen unas legalidades, además siempre por lo bajo y por lo mínimo, unos mínimos, intentando estar en unos mínimos y siempre haciéndote una especie de chantaje emocional de, pues si no te gusta te largas, pues... Te enseñan el tochazo de currículum, de chicas jovencísimas, y tú, o sea, finalmente tomas la decisión, como mucha gente, de decir, bueno, pues voy a aparcar mis derechos o voy a aparcar las reivindicaciones que creo que serían justas por este acicate que tienen de si te parece bien y si no nada, y así no, ahí están las listas del paro. Exacto. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿vamos a dar el salto o crees hay todavía algo relevante, por ejemplo, en tu periodo de trabajo durante todo este tiempo en Inditex? En realidad es eso, ¿sabes? Siempre las condiciones laborales han marcado mucho mi ansia de reivindicar, de rebelarme. Siempre era la rebelde de la empresa, ¿no? Pero también yo me sentía eso, el bicho raro. Era como, ¿por qué soy tan inconformista? ¿Por qué estoy tan sola? No sabía exactamente si era fallo mío o era fallo del sistema. Siempre tendía a pensar que era fallo del sistema, pero no tenía nadie a mi alrededor que me dijese, oye, es que lo que tú piensas es lo correcto. O sea, tú tienes un instinto que no está basado en teoría real porque no la sabes, pero tu instinto te dice que esto no es justo, que esto no está bien. Si realmente estamos hablando del periodo de la bonanza, ¿no? Que fue del 2002 hasta el 2008, donde nadie se planteaba nada de estas cosas, como tú dices, entiendo que te sintieras un bicho raro, porque en el momento que era, tienes un trabajo, pues pide usted un crédito, cómprase una casa. Pide una hipoteca, que es la que tengo, maravillosa hipoteca. Exactamente. Entonces, 40 años. Cualquier persona que hacía ese tipo de discursos en aquel tiempo era... vamos, eso, difícil de ver o difícil de encontrar, porque era como, bueno, te estás quejando de vicio, como se suele decir. Exacto. Bueno, y entonces, ¿cuándo vas acercándote, por decirlo de alguna manera, al tema político? ¿Es justamente cuando irrumpe Podemos, un poco antes, o cuál es finalmente la cosa que te da el clic, que dices tú, venga, aquí... Yo llevaba ya unos cuantos años queriendo hacer algo. Me empecé a informarme de distintas opciones, de distintos partidos, no me veía metida en la política en sí, pero quería hacer algo. Yo veía a los activistas en televisión, sobre todo, porque ya te digo, en Málaga no conocía nada, no conocía movimiento ninguno, y yo decía, yo quiero hacer esto, pero me parecían como gente en otra esfera, en otro estrato, gente que nacía especial, ¿sabes?, que se dedicaba a eso, y no sabía cómo llegar. Entonces lo dejaba pasar, y cuando surge Podemos, dije, voy a probar. Un amigo mío y yo fuimos a la primera asamblea que hubo en la librería Luces, en la Alameda, y me gustó, yo no entendía exactamente qué estaba pasando ni qué era Podemos. Yo era de esos tantos que preguntaban, ¿pero qué es Podemos? Explícamelo, yo estoy aquí porque me atrae, ¿pero qué es Podemos, no? Y después, eso, por cuestiones de trabajo tuve varias asambleas sin poder ir, que fue cuando se empezó a cohesionar el Podemos Málaga. La de Luces fue incluso anterior a las elecciones europeas, o sea que... La de Luces fue la primera antes de la primera vez que vino Pablo Iglesias a Málaga, al puerto. Todavía, por decirlo de alguna manera, el primer despegón mediático no lo había dado, porque cuando todo el mundo se acercó un poco más de cabeza fue ya cuando en las europeas dieron el campanazo. Sí. ¿Y te enteraste por un amigo entonces? ¿O? Me enteré por Facebook y porque un amigo y yo, Sardi, lo vimos por Facebook, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a acercarnos a esto a lo loco, sin saber lo que es, vamos a ver qué pasa aquí, a ver quién hay por ahí. Y ya te digo, después estuve un tiempo sin poder ir por temas de trabajo, y mi amigo que seguía yendo me dijo, Rocío, tienes que venir, hay una gente impresionante aquí, hay muchas ideas, hay muchas ganas, hay gente muy joven, te va a encantar, vuelve. Entonces a la segunda o tercera ya en económicas volví, y efectivamente, o sea, yo vi aquello y dije, aquí me quedo. Por ejemplo, vamos a dar un pequeño salto, pero nos vamos a quedar más o menos cronológicamente por ahí. ¿Qué diferencias ves entre aquello que te encontraste en enero y luego en las primeras de esas y lo que realmente ahora estás viviendo? ¿Ha cambiado un poco? Y además te pregunto directamente por Málaga. Ha cambiado mucho, sobre todo ten en cuenta que las primeras asambleas básicamente no se sabía qué era Podemos, incluso los que ya sabían o querían explicar o queríamos informarnos, había un cierto como descontrol, ¿no? Cuando empezaron a crearse los grupos de trabajo, empezó la cosa a marchar, empezó a enfocarse el tema, empezamos todos a informarnos más de lo que estaba ocurriendo, pues ahí empezó a marchar la cosa poquito a poco y con paciencia. ¿Diferencias con cómo está ahora? Enorme, o sea, tú vas ahora a cualquier distrito, a cualquier asamblea de círculo y la gente sabe dónde está, la gente sabe por qué está. Cada uno puede tener su opinión de por dónde quiere llevarlo o cómo quiere hacerlo, pero la gente sabe dónde está. Entonces, ahora es mucho más fácil debatir.
Ahora ya no empiezan todas las asambleas por es que yo tengo un tío que tiene un problema o no, la gente ya va y directamente vamos a trabajar, ¿qué podemos hacer? Al principio era un poco terapia Exacto, eran terapias de grupo, muy terapias de grupo. Y ahora sí que la gente va directamente a trabajar, ya sabe cómo se funciona, ya sabe que hay que dar el curro si se quieren cambiar las cosas, porque realmente es uno de los grandes logros que ha conseguido Podemos, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de estar aquí por ver el aumento de la conciencia social que se ha conseguido en mucha gente y el que todavía tiene que llegar, ¿no? Porque es un mínimo de la sociedad el que ya empezaba a comprender que solo se puede llegar a un cambio real en este sistema mediante el trabajo desde la calle y sobre todo el trabajo de la gente normal, la gente corriente. No hace falta que seas un catedrático, no hace falta que seas un licenciado en una carrera muy complicada para poder cambiar el sistema, solo tienes que estar en la calle impulsando los movimientos y no callarte nunca y quejarte ante lo que no te gusta y que tu voz suene cada vez más fuerte. Entonces, eso ya se está empezando a saber. Y ahora que mencionas tú más o menos eso, me viene perfecto para enganchar tu primer, por decirlo de alguna manera, paso dentro de la organización aquí en Málaga, son en el grupo de feminismo. Más o menos. Tú eres de las primeras que te unes al grupo de feminismo, que creo que Patricia ya también lo llevaba un poco desde antes trabajando. Pero ahí empiezas un poco como a hacer eso que tú estás comentando, pues trabajo político de calle, de movilización, de enganche. Cuéntame un poco cómo fueron esos primeros meses y cuéntame un poco tu experiencia dentro del grupo de feminismo. Verás, yo realmente feminismo sí que empezamos a impulsar el círculo desde el principio, ¿no? Entraron unas guerreras impresionantes, las compañeras de feminismo son increíbles, ¿no? Tenemos mujeres como Nines, tenemos a Carmela, tenemos a chicas muy jóvenes como Ana, como Angaraz, como Patricia. Entonces hay un baremo de edades muy amplio y desde las primeras reuniones fue un subidón. Fue las que no conocíamos el feminismo de antes, que nos sentíamos también unos bichos raros, porque hablar de feminismo es crear una serie de controversias impresionantes. O sea, tú pones un comentario mínimamente feminista en tu muro en Facebook y te llueven 1000 críticas, cosas que a lo mejor lo pones de algo mucho más grave o mucho más polémico aparentemente y nadie te responde. Es como que crea un... Tocando hueso ahí. Exactamente, ahí lo has dado. Entonces empezamos ahí y sobre todo las más jóvenes nos formamos con las mayores, vimos que había una valentía y una garra en estas mujeres increíble y queríamos ser como ellas. También es cierto que ahora mismo tengo feminismo súper abandonado porque no tengo tiempo para ir a las asambleas, siempre me coincide a lo mejor con Distrito 6, que es donde estoy acudiendo ahora, sino con el trabajo, sino con 1000 cosas más y sé lo que hacen, me mantengo en el grupo. Te hago esta pregunta porque sé que a lo mejor seguramente desde que empezaste los procesos también, después de entrar en candidaturas y todo eso, pues evidentemente se va amontonando el trabajo, el círculo y a lo mejor alguna área se queda. Pero quiero recordarte, porque me llamó mucho la atención en su momento, fue además en la época que yo llevaría como 2 o 3 meses en la organización, el asunto de la feria. Que creo que además fuiste bastante valiente, porque fue un asunto bastante complejo, o sea, muy complejo y además con unos giros además informativos y una serie de una cosa que parecía una cosa pero era otra, pero... Finalmente ahí se vio, o yo vi que por lo menos desde vuestro grupo erais bastante combativas y valientes y por otro lado también vi reacciones de muchos compañeros y de mucha gente un poco... Fue muy duro. Fuera de tono. Cuéntame cómo fue aquello. Bueno, yo llevo esta pulsera desde aquel día y la verdad es que fue muy duro. Fue la primera acción que tomamos como el grupo feminista de Málaga. Y la verdad es que es un tema con una gravedad absoluta, o sea, he sonreído al recordarlo porque, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Ya vista atrás, ¿qué vas a hacer? No vas a llorar, pero en realidad es un tema gravísimo, o sea, lo que se creó allí, las consecuencias para esas chicas, ocurriese como ocurriese, no voy a entrar ya en exactamente qué pasó, porque es cierto que han habido informaciones muy contradictorias y cosas todo muy extraño, ha sido todo muy extraño, no se ha sabido no se ha llegado a saber exactamente qué ocurrió, ni quiero entrar ahí ya ni levantar ampollas, ¿no? Pero la extrema gravedad del asunto es precisamente que nosotros, sea sí o sea no, lo que reivindicábamos era el acoso mediático radical que se le había dado a estas chicas. Es decir, ya simplemente por el tema de enfocar, tú tienes derecho a hacer lo que a ti te dé la gana en esta vida, o sea, tú tienes derecho a irte con quien quieras, sean 3, 4 o 10 hombres, y sobre todo tienes derecho a decir no en el momento que a ti te dé la gana.
Tú no tienes por qué, si has empezado a comerte un helado de chocolate, cuando llegas a la mitad, quieres dejarlo porque ya no te apetece, no tienes por qué acabártelo, o la gente va a decir... Ahí tiene que venir a decirte, no, total, métetelo, ¿sabes? Entonces no sé exactamente qué ocurrió aquel día, pero el simple hecho de que a ella se le juzgase y se le machacase mediáticamente y se le llamase de todo lo que se le llamó a esa chica, simplemente fuese o no, porque ella quiso o no quiso al principio, pero la gravedad del asunto es que ya se daba por hecho, que daba igual lo que yo hubiera hecho, que era culpable, porque se había ido con ellos y salía en un vídeo. Nosotros reivindicábamos eso, no otra cosa, no sabíamos exactamente qué había pasado, pero reivindicábamos que qué grave era que en el siglo XXI y en la situación en la que estamos todavía se juzgue a una mujer por ello, ¿no? Y recibimos críticas durísimas, o sea, recibimos incluso amenazas. A mí eso fue lo que realmente más me llamó la atención, porque lo que tú dices, bueno, tuviste un posicionamiento hacia unos determinados derechos o una determinada forma de ver las cosas y bueno, pues el caso luego sigue su camino, sí. Finalmente cada cual tiene sus responsabilidades sobre lo que hace y la justicia sí. da buena parte de ello, pero ante la posición de defensa de unos determinados valores, unos determinados grupos, unos determinada gente reacciona de una manera un poco salida de tono en el sentido de que parece que como que intentar defender tus derechos o tu status quo es como que eres exactamente los términos radicales, loca, feminazi, todo este tipo de historias. Bueno, cuando era como, bueno, vamos a ver, estamos defendiendo una postura. Desgraciadamente también tengo que decir que eso fue el primer hecho polémico de muchos posteriores, quizás no tan mediáticos, ¿no? Pero en el momento en el que una mujer u hombre decide ponerse las gafas violetas y ver la vida de esa manera, ¿no? Y emprender un camino feminista, que no significa poner a la mujer por encima del hombre, porque para eso deberíamos partir de la misma base hombre y mujer, y la feminista querría estar por encima. Partimos de una base en la que el hombre está aquí y la mujer está aquí. Decir feminista no es subir por encima, es llegar al mismo escalón, que está muy mal entendido el término muchas veces. Pues en el momento en el que te proclamas feminista libremente y abiertamente, cualquier cosa que digas mínimamente referente a la igualdad se tacha a eso. Y las mujeres que le pegan a sus maridos, pues habrá de todo, ¿no? Pero vaya, el porcentaje será tan mínimo y tan insignificante que no es un problema social. Estamos hablando de arreglar un problema social. Problemas puntuales, personales y privados habrá miles que habrá que solucionar, por supuesto. La mujer que maltrate a quien sea tendrá que ser juzgada. Pero estamos hablando de un problema social en el que mueren a diario prácticamente mujeres en este estado y que ya no son noticias. Que muere una mujer y hacemos una manifestación en la Plaza de la Constitución y aparecen 4 gatos y no va ni la prensa siquiera a cubrir la noticia, que casi no te enteras por los medios de cuando ha muerto. Y desgraciadamente se ha convertido en algo normal. Que la mujer muera a manos del hombre se ha convertido en algo normal, ya no llama la atención. Y eso es donde tenemos que incidir. Y le pese a quien le pese, la mujer es maltratada y asesinada a diario en este estado. Yo creo que las matemáticas ahí dan el argumento de mayor peso. Claro. O sea, coge los índices, coge los índices de mujeres que mueren a manos de hombres, coge los índices de hombres que mueren a manos de mujeres. Sí. Y si no eres capaz de ver que hay un problema estructural en esas cifras, totalmente, que son muchísimo más altas, es que darle una patada a la sociología y a toda la interpretación de los estudios. Y bueno, ¿cómo vosotros o vosotras desde el grupo de feminismo, o tú incluso con tu labor dentro de Podemos, crees que se puede intentar por lo menos llegar al mínimo mensaje de decir el feminismo es una forma de reivindicar la igualdad? No es una forma de entrar en una guerra de sexo exactamente, de supremacía. ¿Cómo crees tú que se puede hacer ese trabajo en Podemos? Porque el feminismo, yo creo que el primer paso importantísimo es la educación y la pedagogía. Muchas veces es fácil perder los nervios ante cosas que se te dicen, ¿no? Y ante esta clase de ataques. Pero yo creo que la primera bandera que tenemos que enarbolar es la de la pedagogía y la educación, la de formar a la gente y hacerles entender pues esto que estamos hablando tú y yo con tanta naturalidad y que levanta tantas ampollas, ¿no? en otros sectores. Y después de eso, formar. Nosotros creemos mucho en el tema de los talleres y las formaciones porque, por ejemplo, tú haces un taller de micromachismos y muchas veces, yo que sé, los hombres van diciendo me van a adoctrinar y van como a la defensiva, ¿no? Después, aparte de que se lo están pasando bien en el taller de micromachismo porque es divertido, cuando acaban ellos mismos dicen ¿qué de cosas tengo asimiladas? Y ellas mismas, las mujeres que participan en estos talleres también dicen ¿qué de cosas tengo asimiladas en las que yo asumo ciertas tareas, yo asumo ciertos roles, incluso sin darme cuenta y sin saber los roles que tenemos todos asumidos, yo la primera, ¿no? También por la educación, por la sociedad que nos rodea en sí. Entonces la pedagogía, la formación,
la comprensión, el acompañar a la gente poco a poco, aunque muchas veces sea complicado, y sobre todo, y se lo digo siempre a las compañeras, convirtiéndonos en ejemplos, es decir, de dejar de estar en tu casa con lo fácil que es a exponerte a que te critiquen, si es necesario, salir a la calle, empoderarte, levantar la voz y hablar en una asamblea en la que a lo mejor pues yo al principio se me trababa la lengua, se me secaba la boca y me quería morir en las asambleas, pero sentía una responsabilidad como mujer, no porque mi opinión fuese más importante que la de los demás, sino porque sí que es cierto que en las asambleas hay hombres que hablan para repetir cosas y no se sienten culpables por ello. ¿Por qué no voy yo a incidir en la opinión, aunque si en ese momento estoy muy nervioso para tener una propia, que puede pasar perfectamente, ¿por qué no vas a incidir en apoyar la opinión de alguien simplemente por estar ahí, porque se note que tu voz también tiene peso y tu opinión es importante? Y evidentemente cuando te acostumbras a eso y pierdes el miedo, empiezas a formular tus propias opiniones y le pierdes el miedo a levantar la mano y decir, pues compañeros, yo pienso que... Compañeros y compañeras, ¿por qué no? Y ahí empiezas también a dar ejemplos y la gente pues empieza a respetar figuras femeninas con una cierta autoridad o con una cierta legitimidad. Y lo ideal es que todas las mujeres que vayan a la asamblea empiezan a coger ese rol, ¿no?, de derecho, de autoconcienciación de sí misma, de darse la importancia que tienen, ¿no? No por ser más que los hombres, sino por ser iguales, precisamente. Yo creo que tú has mencionado ahí dos cosas muy importantes. Una es, por ejemplo, y yo lo viví una vez que fui al taller de feminismo que se hizo aquí en el Málaga Oeste, la pedagogía, y sobre todo la pedagogía de una forma, utilizando herramientas como la creatividad, el juego, lo de los talleres, es que verdaderamente era muy divertido. O sea, claro, realmente te enganchaban y te ganaban un poco para la situación. Y llegaba la segunda parte del taller y estabas ya como un poco convencido. Y luego el otro tema es el de ejemplos de eso, de mujeres en círculos que tomen una actitud en la que no se dejen avasallar, como tú dices, por a veces una dinámica asamblearia en la que los hombres pues tienden a levantar la voz casi por sistema, a tener a romper los turnos de palabra, a jugar con unas determinadas cosas, casi a veces sin darse cuenta, que hacen que muchas veces hay mujeres que te digan, mira, es que a mí este no me parece un ambiente realmente muy sano, muy bueno para discutir ideas. Pero es muy importante que haya personas como tú o como otras compañeras que digan, bueno, incluso en ese campo contrario y lloviéndome los misiles me voy a meter en el tema. Hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, nos encontramos, cuando hemos estado en la campaña andaluza, visitando muchos pueblos, nos encontramos con la tesitura, por ejemplo, porque la ciudad es más fácil, o sea, es más complicado que pase esto, pero pasa también. Que a la hora de, tú vas a un círculo en un pueblo, ¿y por qué no vienen las mujeres aquí? No, yo no es que sea machista y no quiera que venga mi mujer, es que alguien se tiene que quedar en la casa. ¿Quién se queda con la abuela? ¿Quién se queda con el niño? Pues la mujer, que es la que sabe, que a mí no me importa, que venga. Entonces, ¿cómo hablas tú con ese hombre? Pues tienes que coger a la puerta y decirle, a ver, compañero, entiende que, ¿por qué no os turnáis? Porque no, pero si es que después a ella también le da vergüencilla. Si ella viene y dice que yo hablo más y que yo aprovecho más la asamblea. No, tienes que hacer que ella aproveche la asamblea, tienes que hacerlo porque va a ser mejor para ti también, porque a ti te va a descargar del rol del patriarca, del hombre que tiene que llevar todo el peso del mundo sobre su hombro y ella la que... Pero si es que los hombres también salen beneficiados con el feminismo, los hombres también adquieren una visión más humana de la vida, más normal, es decir, no tienen por qué ser, a nosotras se nos cuelga el rol de sirvientas, de madres, de cuidadoras, y no servimos para otra cosa, según el machismo, y el hombre tiene que ser el superhombre, no puede tener sentimientos, no puede llorar, todo depende de ellos. El feminismo ayuda a todos, cosa que si los hombres entendieran, no le daría tanto coraje el feminismo, porque ellos también saldrían muy beneficiados de todo esto. Sobre todo es que en ambientes de ideas progresistas, si el núcleo de esa idea y del feminismo es la igualdad, o sea, y si tú estás dentro de grupos de ideas progresistas y la igualdad es lo que persigue, o sea, es que es una asignatura que no puedes dejar, no te la puedes dejar. Bueno, vamos a continuar un poco ahora por la línea de ya tu entrada en lo que fue las candidaturas y el tema de Andalucía desde abajo. Sí. Y cuéntame un poco esa aventura, cómo empezó. Un momento, lo recuerdo como si hiciese 1000 años ahora mismo, pues fue intenso, fue muy intenso. Verás, todo esto viene a raíz de cuando empieza el tema de todos estos procesos electorales, ¿no? Uno detrás de otro. Venían las andaluzas y bueno, surgió Andalucía desde abajo como una necesidad que se nos presentó de presentar una candidatura alternativa a la que se iba a presentar.
¿Y todo esto de dónde viene? Pues es muy sencillo. Nosotros vimos la situación que se iba a generar, la vimos venir de antes, porque ya habíamos tenido una serie de encuentros en las que ya se nos había expuesto cómo se iban a elaborar esas listas. Incluso a lo mejor viendo también lo que pasó en Vista Alegre, los primeros consejos ciudadanos, luego con las primarias de aquí municipales, ya... Digamos que todo va rodado y se puede visto... prever cómo va a ocurrir la cosa, ¿no? Entonces, pues todo el tema viene de que, bueno, nosotros tuvimos, y esto es Vox Populi ya, no es ningún secreto, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con Teresa Rodríguez, ¿no? En la que un grupo nutrido de gente, ¿no? En la que se plantea la situación, en la que ella nos dice, oye, mira, pues tengo esta posibilidad, se me ha planteado pactar una lista para que todos salgamos ganando, ¿no? Ella ya en ese momento daba por hecho que ella se iba a presentar a la Secretaría General del Consejo Ciudadano No Estatal. lo daba por hecho, o sea, ella no llegaba diciendo yo voy a presentarme a Secretaría General. Oye, compañeros, ¿qué os parece? Se me ha presentado la oportunidad o se me ha propuesto llegar a un pacto, Pablo Iglesias hablando claramente, en la que yo sea Secretaria General de esta lista. Y bueno, pues hagamos una lista pactada con porcentajes, un porcentaje de ella tenía su candidatura, bueno, su Sembrando Futuro y tal, y en la que bueno, tengamos una minoría nosotros después en el Consejo, en la lista que saliese, y ellos tengan una mayoría, pero ella siempre con la figura de Secretaría General. Se nos preguntó, se nos consultó y bueno, la mayoría de los que estábamos allí dijimos, oye, mira, a ver, Teresa, sé razonable, si se te ha planteado esto es porque son muy conscientes de que tú eres la figura que la gente quiere en Andalucía, porque eres una persona respetada por tu carrera, por tu trayectoria, eres una activista desde siempre, la gente te respeta y te va a votar a ti, pues si es eso, vamos a coger esta fuerza que ellos mismos han reconocido que tiene y vamos a hacer una lista realmente rupturista que mantenga los principios que nosotros pensamos que tenía que tener Podemos, que eran los principios con los que se empezó cuando ella se presentó a eurodiputada, ¿no? Que era ese... Básicamente el principal problema ahí era que el modo de construir la lista, o sea, totalmente. Era ellos te vienen con un paquete hecho donde hay una serie de puestos y donde casi hay un trato como diciendo, vale, la cabeza te la damos a ti porque, como tú bien dices, tienes el tirón y tal y cual, pero que sepas que en contrapartida nos vas a dar la mayoría de los puestos y además, y como era, ¿no? Porque ella decía, bueno, nosotros nuestra parte si podemos hacer unas primarias aquí en Andalucía, ellos su parte ya viene en bloque, como tú dices, ¿no? Sí que viene dada. Entonces era como nosotros decíamos, si llevamos toda la vida luchando contra esta forma de proceder, si llevamos toda la vida luchando contra los dedazos, contra los pactos en despachos, si llevamos toda la vida defendiendo el sistema más democrático posible en el que la gente pueda participar. Claro, era más fácil abrir encuentro y decir, compañeros, yo me quiero presentar a Secretaría General, compañeros, los que os queráis presentar a Consejo Ciudadano. Vamos a hacer una lista abierta, vamos a votar aquí todos. Exactamente, encuentros, participación, que todo el mundo opine y los que consideren todos los mejores o los más válidos, pues que conformen esa lista. Y bueno, pues la cosa fue así. Después se hizo un siguiente encuentro en el que pues la mayoría seríamos de los que fuimos, seguíamos pensando que no, y en el que ella ya lo tenía más que decidido. O sea, ella ya dijo, oye, mira, yo voy a decir que sí. Claro, nosotros dijimos, pero bueno, entonces, ¿todo esto para qué ha sido? No entendemos muy bien a qué ha venido todo esto, ¿no? Y nos dijo ella misma, nos dijo, oye, pues entendería que quien no lo vea, pues que haga su propia lista. Claro, es que es una cosa totalmente comprensible, ¿no? Pero ella lo dijo, entendería que hicierais una propia lista, quien quiera, si queréis hacerla. Yo voy a tomar este camino porque ella considera realmente que era el camino más adecuado, ¿no? A pesar de todas esas cosas que no eran las correctas o que ella misma no había defendido otras veces, pensaría que los beneficios que se podían sacar de ahí, pues para ayudar a la gente, en Andalucía, etcétera, etcétera, para luchar contra la casta, sería lo mejor, ¿no? Esa manera. ¿Qué hicimos nosotros seguidamente? Pues nos reunimos, todos los que no veíamos ese proyecto y nos habíamos quedado un poco a cuadro y dijimos, vamos a impulsar una lista, efectivamente. Necesitamos... ¿Por qué? Verás, y te explico por qué. Hay un riesgo muy grande cuando se empiezan a tomar ciertas decisiones de que la gente diga, esto es más de lo mismo y me voy. Podemos tiene una labor imprescindible hoy en día, importantísima, que es la de, como ya te he dicho, levantar la conciencia social de la gente, crear conciencia en la gente, hacer que la gente salga de su casa y se implique de nuevo, y salga a la calle a votar y salga a participar. Si nosotros hemos empezado a conseguir esto, sobre todo ella que encabezaba, se supone, un sector crítico que engloba a la gente como más democrática, más tal, si dejamos que solo esta opción, ella, la enarbole y se vea y se legitime el dedazo y se legitime el pacto en despacho, ¿cuánta gente que no pensaba que dentro de Podemos sí que había una posibilidad de hacer las cosas bien, digan, incluso ellos hacen esto, me voy?
Dijimos, no podemos permitir que ocurra. Se pone encima de la mesa algo como, a ver, compañero, tengo la oportunidad de cambiar las cosas con este pacto y tengo que ceder cierta coherencia, legitimidad, forma de hacer las cosas, que es realmente donde se basa la legitimidad de unos determinados hechos. Y alguien no le pregunta y le dice, bueno, pero ¿por qué tienes que elegir entre una cosa o la otra? O sea, tú no puedes con esta legitimidad llegar y continuar con tu proyecto. Además, de hecho, si has conseguido llegar hasta aquí es posiblemente porque has tenido una coherencia y una legitimidad. Yo no sé si la presión en ese momento le pudo o realmente es que consultando con la gente que tenía que consultar también, pues le dieron ese consejo y llegaron a la decisión de que era la mejor manera. Nosotros vimos que necesitábamos mantener dentro de Podemos a mucha gente que se iba a ir y que íbamos a presentar una lista que sabíamos que no iba a llegar a tener grandes resultados porque evidentemente Teresa Rodríguez estaba en la otra, ¿no? Pero que íbamos a presentar esa lista de una manera testimonial, de una manera de seguimos estando aquí, sigue habiendo gente aquí que huye de los pactos, sigue habiendo gente aquí que cree que la decisión de todo, la votación de todo el mundo y el derecho a opinar de todo el mundo es lo primero, ¿no? Entonces planteamos hacer esta lista. A nosotros sí nos dio tiempo, porque una de las razones que daban era que no daba tiempo de hacer todas estas cosas. No, a nosotros nos dio tiempo, y con la poca organización que teníamos en ese momento, ¿no? Las mismas cosas como de este programa, es que no hay dinero para hacer un programa así, no sé qué. Y mira, y aquí estamos, ¿no? Pues exactamente, aquí está Andalucía de abajo. Y decidimos hacer esto, hicimos primaria, hablamos gente de toda Andalucía, mucha gente le gustó la idea, votamos unos programas, un documento político organizativo. ¿Qué pasa con la cuestión? Que para llevar un documento político organizativo tiene que ir de la mano de un secretario general, o sea, de una figura aspirante a secretario general. Nosotros queríamos que nuestra secretaria general fuera Teresa Rodríguez y lo teníamos clarísimo. ¿Qué pasa? Pues que una de las cosas que se votaron en toda Andalucía era si la idea de que presentábamos una aspirante o aspirante mujer a la figura de secretaria general para llevar nuestro propio documento, para que ese documento se pudiese leer y la gente leyese realmente cuál era nuestra idea, y que luego, si salía la lista, hipotéticamente, pues que esa persona se retiraba o dimitía del cargo de secretario general para cedérselo a Teresa Rodríguez. Es decir, nosotros siempre hemos querido que fuese ella. La invitamos mediante un manifiesto público cuando se creó Andalucía de Abajo a seguir siendo, cosa que rechazó, o sea, no hubo respuesta, y la siguiente medida fue esta, que luego en realidad, ¿qué pasa? Que había tanto descontento y tanta gente decepcionada con la actitud que ella había tomado, que votaron que no. En Málaga salió que sí, que dimitía esa figura, pero bueno, en otras ciudades salió que no y por mayoría salió que no, que esa figura no dimitiría, incluso sabiendo pues que prácticamente seguro no íbamos a ganar. ¿Qué pasa? Que también se votó pues qué persona era la que iba vamos a decirlo así, a comerse ese marrón, ¿no? Porque es un papel muy bonito, es muy bonito que confíen en ti o que te den la responsabilidad, ¿no? Que tus compañeros te den la responsabilidad, pero no vamos a negar que es una figura un poquito controvertida, teniendo en cuenta que te presentas en contraposición a Teresa Rodríguez, ¿no? Que todo el mundo pues la respeta, nosotros mismos la respetamos, nosotros queríamos que fuera nuestra secretaria, era como decir, pues si yo quiero que seas tú, ¿cómo voy a ir en tu contra? Pero alguien tiene que ser, si no, no hay documento. Y de ahí salí yo. Se hicieron unas votaciones, salí y dije, pues, lo que diga la mayoría. Es curioso este punto porque, como hemos comentado, o sea, finalmente una postura como esta es lo menos, por decirlo, popular, lo más impopular, o sea, se te tacha encima de 1000 cosas que son realmente lo contrario, y nadie puede hacer un poco el análisis de la situación de decir, pero bueno, si realmente están haciendo esto es porque realmente quieren defender unos determinados valores, porque no tienen posibilidades, no pueden realmente ganar, incluso están haciendo una serie de procesos que están dando a entender que no están en contra de la figura o la consideran la mejor candidata, pero que había una serie de procesos y una serie de formas de hacer las cosas que no eran las adecuadas. Entonces, ¿cómo luego incluso se afronta una campaña andaluza estando en la lista después de un proceso así, incluso después de haber visto también, por ejemplo, cosas como el reglamento que finalmente se hizo, incluso ciertas situaciones extrañas como la división de la lista para que se supone... ¿Cómo afrontaste el proceso de la campaña andaluza? Te encuentras muchos palos en las ruedas, la verdad, también no lo imaginábamos. Primero, personalmente, se afronta pues echándole muchas narices a la cosa, te lo digo sinceramente. Yo tuve que reunir a mi familia un día en casa de mi madre, a los 4 gatos que somos, y hablar con ellos, con mi niño también allí, y decir, oye, yo no sé lo que va a pasar, o sea, yo no sé qué tratamiento se le va a dar a mi figura, a mi persona a partir de ahora, quiero que sepáis que existe la posibilidad de que se me trate como la mala malísima de la película,
que quiere quitar a Teresa Rodríguez de su sitio, se me va como la trepa, eso ya a nivel personal, ¿no? Yo les preparé, les dije lo que vean en la prensa, o sea, lo que salga en la prensa, no le hagáis caso, ni para bien ni para mal, o sea, si me ensalzan, no le hagáis caso, porque un día estás arriba, otro abajo, y seguramente será por interés, y si se me hunde tampoco le hagáis caso, porque se va a pasar, porque al fin y al cabo yo no soy nadie, no soy una figura conocida, esto acabará el proceso y una semana o dos más tarde volveré a no ser nadie, ¿no? Entonces, pues personalmente preparas el campo un poco y cierras los ojos y cruzas los dedos y dices que no sea mucho, para adelante, ¿no? Porque el mensaje es más importante que lo que te pueda ocurrir a ti, es decir, lanzar ese mensaje y conseguir lo que hemos conseguido en esa campaña, visitar tantos pueblos, que tanta gente se acerque, que tanta gente te diga menos mal que estáis aquí, menos mal que seguís aquí, porque si no yo ya me habría ido, porque todavía hay gente que cree que desde abajo se hacen las cosas, que sin consultar a la gente de la calle no se puede hacer un proyecto coherente político, porque es la gente de la calle la que luego, si llegas a algo, si llegas a alguna institución, es la gente de la calle la que tiene que impulsarlo, porque no hay ninguna medida rupturista con el sistema medianamente de cambio absoluto con lo que tenemos ahora, iba a decir con la porquería que tenemos ahora, y la digo porque es así, que no se pueda llevar a cabo si no está la gente de atrás, porque el sistema se defiende, o sea, te van a poner 1000 millones de trabas si no tienes muchísima gente en la calle apoyando a la decisión de esa institución, ¿no? Entonces, que nosotros estuviéramos ahí mantuvo a mucha gente dentro de Podemos, ha mantenido a mucha gente, digamos, que firme en las decisiones que se están tomando y en las ganas de luchar, y seguimos ahí. Es complicado, es duro, cada día somos más, afortunadamente, y seguimos para adelante, lo tenemos clarísimo. Y entonces, cuando salen los resultados, ¿qué juicio hacéis vosotros desde vuestra parte de la candidatura? Realmente parecía que 2 días antes o 3, o por lo menos en el Palacio de Deportes de Dos Hermanas, aquello no iba a quedarse en un 15%, que al final se quedó. ¿Qué análisis haces tú de ese resultado? A mí lo primero que me llamó mucho la atención fue la bajísima participación que hubo en los procesos de primarias, me refiero primero, ¿no?, al tema de primarias, y luego ya... Un 28%. Sí, fue muy baja la participación, y viene a demostrar eso, ¿no?, que cuando basas tu política en el poder mediático, en la imagen, en que la gente te aplauda, en que la gente vaya a verte y sea todo un espectáculo muy bonito y muy grandilocuente, a la hora de la verdad luego no tienes tanta gente a tus espaldas dispuesta a apoyarte físicamente y activamente, ¿no? Aquello se llenó, pero luego a la hora de votar, pues sí, puede que votara todo el auditorio entero, pero tampoco tiene mucha más gente detrás, ¿no? Evidentemente los que lo votaron fueron más que los que nos votaron a nosotros, eso no hay duda, pero es eso, yo creo que han desaprovechado y están desaprovechando una oportunidad muy grande están perdiendo gente, Podemos está perdiendo mucha participación con todos estos procesos como los están llevando, se está desaprovechando la oportunidad de levantar a toda esa gente de la calle que cuando empezó Podemos dijo por fin tengo algo donde agarrarme, por fin tengo algo por lo que luchar y dónde luchar, y esa gente se está replegando. Afortunadamente en Málaga hay círculos muy vivos que siguen vivos y porque curramos mucho todos nosotros y nos incluye a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero hay otras zonas en el Estado en las que los círculos se están despoblando. Incluso hablando con una compañera gallega el otro día me comentaba que teníamos que buscar otra estructura que no se llamase círculo, aunque fuese parecida al círculo, porque en ciertas zonas de Galicia ya no, tú hablas de círculo y la gente se echa para atrás. Allí ya se ha considerado el círculo como algo obsoleto, totalmente inoperativo, que no sirve para nada, que son, como tú dices, terapias de grupo, pero que luego si no vas a poder tomar una decisión que llega a ningún sitio, vas a reunirte para hablar, pues te quedas con tu amigo a tomar café en una cafetería, ¿no? Estás más cómodo. Entonces es una pena porque, ya te digo, aquí lo mantenemos vivo, también tenemos la suerte de que, bueno, pues todos los procesos de Consejo Ciudadano en Málaga ha salido como ha salido y está currando muchísimo para mantener esto como tiene que ser, ¿no? Aunque también le está costando lo suyo. Pero hay otras zonas en las que no han tenido tanta suerte y que se está viniendo abajo el tema de los círculos, que es el alma de Podemos, nunca lo olvidemos, ¿no? El capital humano de Podemos son los círculos, que son los que le dan la vida, los que le insuflan y el sentido de la existencia de Podemos, por supuesto. Y ahora hay otro paso que incluso, hablando de esto que estamos hablando, de la participación, los círculos, la activación, un poco que esa especie de elemento de control que suponen en cierto modo también la participación ciudadana. Llega un proceso que decían que estaba incluso pensado de antes, o esto me gustaría que me lo aclarases, que es lo de la expulsión de izquierda anticapitalista, bueno, de anticapitalistas porque ya se habían convertido en un movimiento, que también
ciertamente extraño que te conviertes en un movimiento, dejas de ser un partido y haces una expulsión masiva. Sí, Y además, ¿cómo vas a fomentar un poco la participación si empiezas a expulsar gente de un movimiento? ¿En base además a qué? Bueno, cuéntame un poco cómo tú viste eso. Bueno, lo primero que quiero decir es que a nosotros pues lo encontramos igual de ilógico que lo encuentras tú tal y como me lo estás explicando, ¿no? Y todo tiene pues, a ver, cuando nosotros creamos Andalucía de Abajo, o sea, el detonante de todo este tema fue eso, cuando creamos Andalucía de Abajo, evidentemente se tomó como un ataque a la línea de Teresa Rodríguez, que todos sabemos que ha sido compañera de... Pero permíteme simplemente que te diga una cosa, simplemente hacer ese juicio por parte de ellos denota que hay un interés mayor en un juego de control político y de poder que en otro tipo de historia. O sea, es que parece que estás delatando con el movimiento. Hombre, sí. Es decir, yo personalmente, mi pensamiento, sí, yo creo que se les ha ido un poco de las manos. De ser izquierda anticapitalista, ser un partido respetado, ¿no? por las características que tenía y por la trayectoria que llevaba, ¿no? Con sus más y sus menos, sus mejores momentos y sus peores momentos, pero bueno, respetado, quieras que no, y haciendo una labor importante. A disolverse de esta manera dentro de Podemos, a perder el norte de lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, para mí es muy significativo el que ya no es izquierda anticapitalista, ahora son anticapitalistas, ¿no? Digamos que a lo mejor lo de izquierda era demasiado poco moderado para llevarlo en el nombre. O poco vendible. Entonces, son muchos detalles. Claro, nosotros defendíamos la línea, pues, nosotros cuando fuimos a un congreso en el que se decidió todo esto de disolverse dentro de Podemos, pues toda la parte expulsada, defendíamos la línea de seguir siendo izquierda anticapitalista. ¿Por qué? ¿No? Podemos participar dentro de Podemos perfectamente, como lo hacen otras corrientes, de la manera más lícita del mundo, trabajando para crear todo este movimiento social, por supuesto que sí, pero ¿por qué vamos a dejar de ser izquierda anticapitalista? Luego después se presenta a las elecciones andaluzas junto con Podemos. Es que son esas incongruencias que ocurren en Podemos, eso lo pasan aquí. Entonces, pues nada, se vio como un ataque gravísimo, imperdonable. Bueno, tratándose de un partido de las características de lo que era izquierda anticapitalista, es yo creo que imperdonable, ¿no? Que no se permita una diferencia de opinión, una corriente con una opinión distinta en su seno, ¿no? Que yo creo que es la base de esta clase de partidos de izquierda, el poder permitir esa pluralidad, ¿no? El no tachar a la gente o el no apartarla, pues sí, pues se nos expulsó. Así de claro, si es que no hay más vuelta de hoja. Se nos expulsó, nosotros pedimos encarecidamente que no se nos expulsara, que queríamos seguir dentro de izquierda anticapitalista, o sea, de anticapitalistas ya, incluso siendo anticapitalistas, aceptamos la votación de la mayoría. Eso se votó, ahora somos anticapitalistas, vale, lo aceptamos, no pasa nada, pero queremos seguir dentro trabajando con vosotros, compañeros, aunque pensemos distinto en algo. Pero bueno, no fue así, se nos ha expulsado. Hemos presentado recursos, no han sido aceptados, o sea, prácticamente no ha habido respuesta y aquí estamos. Dijimos, bueno, pues ¿qué se le va a hacer, no? Si tendremos que trabajar por nuestra cuenta y buscarnos el camino. De hecho, si realmente parece que alguien quiere como desanimaros, está haciendo todo lo contrario, porque cuéntame ahora un poco, ¿continuáis con...? Siempre, en la lucha siempre. Ahora el momento, ¿cómo lo defines? ¿En qué estáis? ¿Cómo estás tú trabajando? Estamos muy ilusionados, porque, bueno, ya hemos separado, o sea, hemos ya cerrado el tema de Andamos, ¿no? En Andamos, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que me gusta separar muy bien las dos cosas, porque han habido equívocos en la prensa previamente algunas veces, ¿no? Cuando salió el tema, decía que era izquierda anticapitalista la que impulsaba Andamos, y no es cierto, no, en Andamos hay distintas corrientes reconocidas, súper respetables, y con las que trabajamos conjuntamente, y somos varios colectivos distintos, ¿no? Aparte de gente que no está englobada en ningún colectivo, que va por individual. Y ya dejando esa parte, ahora sí, hablando de nosotros, de los que éramos anticapitalistas, estamos súper ilusionados. Estamos muy ilusionados. Yo, la verdad es que estoy viviendo un momento muy bonito. Bueno, se ha creado ya IZAR, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Estamos empezando con todas las ganas del mundo. Este verano tenemos nuestra primera escuela de verano. Tenemos una organización para el poco tiempo que llevamos existiendo tremenda. Y muchísimas más ganas, mucha gente afín, mucha gente que se nos acerca, simpatizantes, que quieren saber de qué vamos, qué estamos haciendo, y queremos pues que Izquierda Anticapitalista Revolucionaria sea un partido realmente de izquierda, realmente anticapitalista y con ese tinte revolucionario que tanta falta hace, ¿no? ¿Y cómo os veis en el proceso de las estatales?
las primarias y de las elecciones generales que tenemos, o septiembre, noviembre, no se sabe si la van a adelantar. No hemos hablado todavía del tema. Evidentemente yo, a ver, mi opinión personal, no creo que nosotros como IZAR ahora mismo sea el momento para hacer ninguna cosa. Nos estamos consolidando, nos estamos ampliando, estamos empezando, tampoco hace falta precipitarse en algo que no... De todas formas, ya te digo, no lo hemos hablado, esta es mi opinión personal, no sé qué... Pero vaya, para el tema de generales deberíamos volver, recapitular un poco hacia Podemos. Y ahora tenemos un encuentro, esto es abrir un poco un melón, pero bueno, es interesante. El domingo tenemos un encuentro estatal en Madrid, al que asistimos varias corrientes críticas, gente también independiente, crítico, que no pertenece a ningún colectivo, y va a ser un encuentro de puertas abiertas en la sede del periódico Diagonal, que promete ser súper interesante, porque el primer punto del orden del día es qué queremos y cómo llegamos a él, ¿no? Y se tocarán muchísimos temas. Yo creo, y estoy segura, vaya, que uno de los temas que se van a tocar ahí va a ser cómo enfocamos el tema de las generales, ¿no? Cómo vamos a intentar virar un poquito el proceso, porque como dijimos antes, ya vemos la bola venir de antes, como se han hecho todos hasta ahora, ¿no? Entonces, cómo viramos un poquito ese proceso hacia el lado que queremos, hacia que podamos hacer unas primarias realmente que sean primarias, una circunscripción provincial. Consideramos que es imprescindible para que la democracia sea realmente democracia, ¿no? Que no nos pase como nos ha pasado ahora, que tenemos a una señora de Sevilla por Málaga, que no pisa Málaga, que nadie conoce, donde le pedimos cuentas a esta mujer si no sabemos prácticamente quién es, y yo la he visto una vez a ella en campaña, ¿no? Entonces es imprescindible que podamos hacer todas estas cosas y a ver cómo sale eso, a ver si conseguimos un grado de unidad, porque evidentemente habrá cosas que nos diferencien, cada uno querrá llegar de una manera distinta a la misma meta, que es lo importante, de ver cuáles son esos puntos comunes, que podemos ser así, 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 conseguir esos puntos, centrarnos en ellos y trabajar sobre ese viraje importante que creemos que se le puede dar y que seguro que se puede dar si conseguimos la gente suficiente que se sume a este proyecto. Bueno, estábamos hablando del tema de las primarias para las generales, el proceso mismo de las generales, y bueno, me gustaría preguntaros, desde Andalucía, desde abajo, pues me está haciendo más o menos una radiografía de las cosas que ves que pueden ser mejorables, no mejorables. ¿Qué propuesta tendríais vosotros si os preguntaran, bueno, pues, ¿qué nos diríais para mejorar este proceso? Y luego también me gustaría que me dieses tu opinión sobre el tema de esto de la candidatura de Unidad Popular, Podemos algo más, el espejo de las mareas en el norte, de Ada Colau, de Carmena, Málaga y Madrid ahora. Cuéntame un poco, a ver, por ahí. A ver, empezando por el tema de Andalucía de abajo y las generales. No es un tema que hayamos tratado todavía en una asamblea seriamente. Entonces, como Andalucía de abajo no te puedo expresar una opinión, porque para hablar del colectivo tendría que haber hablado con el colectivo. Pero a nivel personal sí te digo que para mí todos estos procesos pasan por lo que ya te he comentado, ¿no? Conseguir que haya una circunscripción provincial, conseguir que sea lo más democrático el proceso posible, conseguir principalmente que el programa, porque claro, no se trata tan solo de la persona o el tipo de lista o la candidatura, si todo esto no está apoyado por un programa coherente, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, para mí lo principal es que el programa sea participativo, que se nos deje por una vez y en serio, y no dándonos unas migajillas para tenernos callados. Entrega media cuartilla. Dame una cuartilla con una tal, que ahora veremos si, ¿sabes? Que nos dejen participar en un programa, que nos dejen hacer propuestas de programa, que luego se puedan enmendar y volver a enmendar, que tenemos tiempo todavía para hacerlo. Lo que pasa es que, claro, si van alargando el proceso hasta última hora y después que no tenemos tiempo. Jugando con los tiempos. Ay, que nos ha pasado lo de siempre. Son políticas, es muy viejo también y parece que algunos Exactamente. Entonces, para mí todo pasa por un programa coherente, conseguir un programa que realmente esté hecho por la gente, que ayude a la gente, un programa que no esté enfocado en llegar a la institución por llegar a la institución, sino que esté enfocado en llegar a la institución para utilizarla como una herramienta que realmente ayude a la gente de abajo, a la gente de la calle, y para eso es la gente de la calle la que tiene que hacer ese programa, si es que está muy claro, si lo piensa es lógico, ¿no?
Y una vez que esté ese programa bien hecho y en condiciones y que la gente pueda decir este programa me representa y ahora voy a luchar por él, pues eso, hacer unos procesos abiertos, claros, con circunscripción provincial, vuelvo a decirlo, imprescindible, en el que las listas sean participativas, en el que todo el mundo que quiera se pueda presentar, que se vote a la gente que realmente uno conoce para su provincia, y yo creo que así conseguiremos que la gente vuelva a ilusionarse, vuelva a implicarse, y a la hora de llegar incluso a las elecciones en sí, ya estatales, la gente va a votar, o sea, la gente va a votar porque va a decir, es que este es mi programa. Hay gente que se va a acercar de nuevo a Podemos cuando vea que las cosas se hacen bien, si es que conseguimos que se lleguen a hacer bien. Entonces nosotros, evidentemente, por nosotros no va a quedar, vamos a empujar todo lo posible porque esto sea así. Y el tema de las candidaturas de Unidad Popular, que básicamente con lo que estás mencionando, ese es el espíritu, vaya. Totalmente. A mí, a ver, hablando, como me has dicho, de Madrid, de Barcelona, para mí es una satisfacción muy grande, ¿no? que ciudades como Madrid y Barcelona hayan conseguido derrotar a esos gobiernos, a esos partidos de la casta, ¿no? que tanto daño han hecho y que tantos años llevaban, ¿no? También existe un problema en esto y un peligro. Y es que no llevando unos programas demasiado, digamos, no quiero decir radical, digamos demasiado rupturistas, ¿no? Demasiado valientes o audaces contra el sistema, que se cree la conciencia pública de que a esto es a lo máximo que podemos aspirar, ¿no? Ya hemos llegado aquí, hemos puesto a Carmena, hemos puesto a Colau, han llegado aquí y ahora ya lo que ellas puedan hacer o lo que pueda hacer esa candidatura, ¿no? Es el tope al que podemos aspirar todos, ¿no? Que ya la gente deje de salir a la calle, que deje de luchar porque ya han conseguido, han puesto a la gente que ellos querían ahí arriba y ya que trabajen. Ese es el miedo que me da, porque si nos quedamos ahí habremos hecho poco en realidad. Entonces, para mí lo importante de todo esto es que digan, hemos llegado con este programa, ojalá pase eso, hemos llegado con este programa, pero se puede mejorar, vamos a hacer más, vamos a seguir implicando a la gente, y cuando la gente vea que estas medidas, que son mucho mejores que las que ya teníamos, evidentemente, las podemos ir aplicando con trabajo, con esfuerzo y con apoyo de la gente de la calle, ahora vamos a seguir mejorando, ahora vamos a consultar de nuevo a la gente de la calle y diga, ya tenéis estas mejoras, ¿qué más queréis? ¿Qué más necesitáis? Vamos a seguir mejorando, aunque eso implique que luego vayas a tener pues ciertos problemas pues con gobiernos centrales que te digan, mira, esto no es de tu competencia, no es de mi competencia, pero es que tengo tantísimos miles de votantes detrás mía que me están diciendo que sí, y que van a salir a la calle mañana con pancartas y van a decir, oye, pues nos ponemos en huelga, porque queremos que esto sea así. Esa es la política, o sea, claro, la capacidad de hacer que desde instituciones, pueblos, claro, la calle, la gente se vayan moviendo posiciones, aunque teóricamente o jurídicamente se supone que no te, pero no te concierne. Nunca se ha conseguido mejorar una situación sin tener que luchar por ella y si es necesario romper un poquito las normas, ¿no? Porque... O hacerlo puramente desde las instituciones, porque las instituciones también tienen su capacidad su límite. De engullirte y de convertirte a sus rutinas, a sus formas y un poco a finalmente que pierdas el contacto realmente con la realidad. Así que yo confío mucho en ello, pero me da mucho miedo que no sigan impulsando el movimiento a más. No a quedarse en ese statu quo, sino a más siempre. Pues bueno, la verdad es que me quedo con esta idea tuya que un poco da mucho de la trayectoria que has tenido, y la verdad es que me alegro un montón de que tengas siempre esa capacidad de continuar luchando, o sea, que después de muchas situaciones que son un poco adversas, continúes, y la verdad es que gente como así es la que hace falta en Podemos y en general un poco para arreglar el país. Pues nada, buenas noches. Buenas noches.